El Instituto Jaime Torres Bodet presenta Domina Jesuit en breve. Ahora aprenderás. Los ejercicios tipo cuestionario en educación son una herramienta muy valiosa. La podemos utilizar como evaluación formativa, es decir, para ir viendo durante la clase qué tanto están aprendiendo nuestros alumnos, o la podemos utilizar también como tarea para reforzar lo aprendido en clase. Para integrar un cuestionario en Classroom tenemos que seguir 4 pasos. Primero, crear la asignación o tarea, después crear el cuestionario, recibir la calificación de este cuestionario y finalmente enviar la calificación que obtuvo el alumno. En este tutorial vamos a ver cada uno de los pasos. Vas a la parte donde dice trabajo de clase y das un clic en crear. Y vamos a donde se encuentra la opción que dice tarea de cuestionario y damos un clic. Escribimos un título y unas instrucciones. Yo he escrito como título ejercicio de acentuación y las instrucciones son: responde las preguntas y al terminar da un clic en enviar. Ahora lo que voy a hacer es voy a puntaje y aquí le pongo 10, puesto que esa es la calificación máxima que quiero que tenga el alumno. En otra ocasión veremos todos estos detalles, pero ahora vamos a crear nuestro primer cuestionario. Doy un clic en donde dice Blank Quiz y verás que me abre en otra pestaña el cuestionario. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el nombre del archivo, lo que va en esta parte, y es muy importante, pues es lo que el alumno verá cuando abra el cuestionario. Escribí aquí el nombre de ejercicio de acentuación, lo copio porque es el mismo que voy a pegar aquí y lo pego para no volverlo a escribir. Le puedo escribir una descripción del formulario. Esta es la primera pregunta y por defecto me coloca la de opción múltiple. Aquí escribo la pregunta. En este caso escribí calor es una palabra y aquí voy a empezar con las opciones. Doy un clic aquí, escribo aguda. Doy un clic aquí y escribo grave. Abajo escribo esdrújula y por último escribo sobre esdrújula. Y ya tengo completa mi primera pregunta. Voy a la parte donde dice clave de respuestas y le digo que la respuesta correcta es aguda y que su valor es de 1 punto. Y doy un clic en listo. Entonces ya tengo la primera pregunta con su respuesta. Voy a decir que es una pregunta obligatoria para que él tenga que contestarla. Y para no volver a escribir todo, voy a dar un clic aquí en duplicar. Como te darás cuenta, ya hay una segunda pregunta exactamente con los mismos datos. Lo único que voy a cambiar aquí es la palabra. He cambiado la palabra por matemáticas y nuevamente doy un clic en clave de respuesta. Aquí selecciono esdrújula, pero ten cuidado, ya estaba seleccionada aguda, puesto que simplemente copié la pregunta. Entonces doy un clic aquí para deseleccionarla y solamente queda esdrújula. Ahora sí tengo un punto y doy listo. Y ya tengo 2 preguntas. Con este método voy a hacer 5 preguntas más. Así de fácil he escrito 5 preguntas: calor, matemáticas, sutil, listón y Hernández. Ahora nuevamente voy a duplicar la pregunta y voy a cambiar la forma. Lo único que hago es sustituir y aquí escribo encuentra la palabra aguda y voy a escribir 4 palabras donde solamente una es aguda. Las opciones que he escrito es Roma, Ramón, música y repítesela. Voy a dar la clave y le digo que la aguda es Ramón. Ya me aparece un punto y entonces nada más doy listo. Duplico esta pregunta y cambio ahora a encuentra la palabra grave y cambio la respuesta a Roma. Y date cuenta que cuando tú das 2 respuestas, aquí podrían quedar ambas juntas. Entonces elimina la de Ramón y deja solamente Roma. Tiene 1 punto y le doy listo. Voy a duplicar para escribir
esdrújulas y sobresdrújulas. Me he quedado con 9 preguntas y bueno, voy a la parte de arriba para crear una similar a las anteriores. Por ejemplo, en esta doy un clic aquí para que se habilite la posibilidad de edición y nuevamente le doy duplicar. Tengo 2 veces la misma pregunta y solamente cambio la palabra. He escrito la palabra redondo y con esto ya tengo mis 10 preguntas. Cambio la respuesta. Sigue siendo una grave con un punto y le doy listo. Así de sencillo. Ya tengo un cuestionario de 10 preguntas que el alumno puede hacer en tiempo real durante mi clase o lo puedo dejar como tarea. Ahora, date cuenta que no hemos terminado el proceso. Tú no tienes que salvarlo, puesto que aquí, cada que tú haces un cambio, se va guardando. Aquí verás que dice, se ha guardado todos los cambios en Drive. Por lo tanto, ya está guardado, pero tú aún no has creado la clase. Tengo aquí mi clase. Yo aquí sigo viendo blank list porque no se ha refrescado, pero aquí es muy importante que yo escriba crear tarea. Y con esto la asignación de la tarea ya quedó. Si te aparece esta pantalla es porque te están tratando de explicar algo. Tú dale entendido y te darás cuenta que ya está el ejercicio. Si yo lo abro, me aparece que ningún alumno lo ha presentado, pero ya está aquí el título, ejercicio de acentuación. Ahora vamos a ver qué es lo que ve el alumno. Pero antes déjame recordarte que como profesor tú ves la liga de calificaciones y el alumno no. Aquí voy a entrar como alumno y te darás cuenta que no existe la calificación, por eso sabes que estoy como alumno. Otra forma de saber qué pantalla estás viendo es darte cuenta aquí. Cuando aquí aparece un H es que he entrado como Hugo y es un profesor, mientras que cuando veas una A quiere decir que he entrado como alumno. Entonces, como profesor, estoy viendo esta pantalla. Como alumno, el alumno entra a trabajo de clase y se da cuenta que hay una nueva asignación que se llama ejercicio de acentuación. La abre y va a ver lo que tú escribiste. Responde la pregunta y al terminar da un clic en enviar. El alumno lo abre y ya puede responder las preguntas. Voy a responder aleatoriamente, no importa cuáles son las respuestas, para que veas qué es lo que va a suceder. El alumno llena el cuestionario y aquí aparece el botón de enviar. Mientras que el alumno no oprima ese botón, tú sigues viendo que nadie ha presentado la tarea. Vamos como alumno a enviar la tarea. El alumno ve que ya hizo el ejercicio, puede ver su puntuación y aquí ya me dice cuáles son sus calificaciones. Esta está bien, está mal, etcétera. Ya él puede saber cuántas tuvo buenas y cuántas tuvo malas. La calificación aparece aquí, 2 puntos de 10 correctas. Si yo cambio a la vista del profesor, te darás cuenta que a mí me aparece ahora que ya hay un alumno que ha presentado la tarea. Le doy un clic aquí y me va a aparecer que fue el alumno que se llama alumno 1, bórrame. Así es como yo le puse a este alumno de prueba. Del lado izquierdo verás que también está este alumno y estarían todos los alumnos que se les ha asignado la tarea, pero date cuenta que no existe la calificación. Yo no he visto la calificación de mi alumno. Para ver las calificaciones tengo que dar un clic aquí en importar calificaciones. Le doy importar. Y ahora ya puedes ver la calificación del alumno que tuvo 2 sobre 10. Así de fácil es calificar en el aula virtual. Date cuenta que el alumno, bueno, ya sabe cuál es su calificación, pero no tiene registro de esta calificación porque tú no se la has enviado. Imagínate que ha pasado un mes y él ya no se acuerda cuál es la calificación que tuvo, puesto que no aparece aquí en sus trabajos de clase. Esto es porque tú aún no le has enviado la calificación. Para enviarle la calificación lo que tienes que hacer es seleccionar al alumno y puedes seleccionar a todos tus alumnos y le das enviar. Le doy aquí enviar y el alumno ha recibido su calificación. Vamos a la vista del alumno y te darás cuenta que él aún no ve nada. Pero si le da aquí en ver tarea,
Ahora sí, ya puede ver que su trabajo está entregado y que su calificación es 2 de 10. Y de esta manera, él ya tiene un registro de sus calificaciones. Además, si quisiera escribirte un comentario, lo puede hacer aquí. Vamos a hacerlo. El alumno escribe, perdón profesor, no entendí, y lo envía. Una vez que se ha enviado, vamos a ver qué es lo que ve el profesor. Por favor, date cuenta que a un lado hay una ceja que dice instrucciones. Vamos a dar un clic ahí y te darás cuenta que ahora puedes ver el comentario que te ha hecho el alumno. Y entonces aquí están las instrucciones y aquí el trabajo por cada uno de tus alumnos. Así de fácil es crear un cuestionario e interactuar con nuestros alumnos aún en tiempo real. Antes de concluir, quisiera que vieras una diferencia entre el cuestionario del alumno y el cuestionario que tú creaste. Aquí está el del maestro, dice Hugo, y te darás cuenta que aquí existen dos pestañas, una la de preguntas con la que has estado trabajando y otra de respuestas. Aquí puedes ver las respuestas de los alumnos que tienes. Aquí estarían las estadísticas de las respuestas, los alumnos, sus puntuaciones y las estadísticas generales de cada una de las respuestas. Esto sin duda alguna también te da una información valiosa. ¿Qué pasaría si tú lo que quieres es ver una sola de las preguntas? Das un clic aquí y te aparece cada una de las preguntas. Calor, matemáticas, etcétera. ¿Qué es lo que escribió cada uno de tus alumnos? Y también podrías verlo de manera individual, es decir, por cada uno de los alumnos. Solamente tenemos un alumno, por lo que solamente puedo ver un examen. Pero todas estas son opciones con información muy valiosa. Y date cuenta que si yo entro como alumno, no tiene la ceja de respuestas que tú sí estás viendo como profesor. En un próximo tutorial vamos a ver cómo trabajar con un documento tipo Word o procesador de palabras. Hasta la próxima.